La advertencia escrita. Hace siglos. En el siglo XVI, Europa vivía una transformación profunda y convulsa. El mundo medieval comenzaba a resquebrajarse, pero la modernidad aún no había nacido del todo. La pólvora había cambiado la guerra, la imprenta había cambiado el conocimiento, y la ciencia empezaba, tímidamente, a cuestionar verdades que durante siglos habían sido incuestionables. Era una época marcada por epidemias, guerras religiosas, hambrunas, persecuciones y una sensación colectiva de fragilidad existencial. En ese contexto histórico, aparece la figura de Michel de Nostredame, médico, astrólogo y escritor francés, conocido hoy como Nostradamus. Lejos de ser un simple adivino, Nostradamus fue un producto de su tiempo. Formado en medicina, profundamente influenciado por el pensamiento clásico grecolatino, por la tradición hermética, por la astrología renacentista, y por un entorno cultural donde el conocimiento debía expresarse con cautela para evitar persecución. Sus famosas centurias no fueron escritas como profecías directas ni como predicciones cronológicas claras. Historiadores de la Universidad de París, la Sorbona y el Collège de France coinciden en que Nostradamus utilizó un lenguaje deliberadamente críptico, combinando francés antiguo, latín, griego y referencias simbólicas, no para confundir, sino para proteger el mensaje y al mensajero, el símbolo como refugio del pensamiento. En una época donde expresar ideas peligrosas podía significar la muerte, el símbolo se convirtió en un refugio intelectual. Nostradamus no hablaba de hechos concretos, hablaba de arquetipos: fuego, sangre, bestias, estrellas, multitudes, máquinas rudimentarias, fuerzas invisibles. Entre estos símbolos aparece, de manera recurrente y llamativa, la imagen del enjambre. Durante siglos, este término fue interpretado según los marcos mentales de cada época. Para algunos comentaristas medievales y modernos tempranos, el enjambre representaba plagas, castigos divinos o epidemias. Para otros, ejércitos numerosos, multitudes fanatizadas o pueblos desplazándose como una masa sin rostro. Estas interpretaciones no eran erróneas. Eran coherentes con el mundo que esas generaciones conocían. Pero los símbolos, por definición, no se agotan en una sola lectura. El enjambre como estructura, no como criatura. En estudios contemporáneos de hermenéutica histórica, realizados por investigadores en universidades como Oxford y Cambridge, se señala que uno de los errores comunes al leer textos simbólicos antiguos es tomarlos de forma literal. Nostradamus no describía objetos específicos, describía dinámicas. El enjambre no es importante por lo que es, sino por cómo funciona. Un enjambre se caracteriza por varios elementos fundamentales. Está compuesto por unidades pequeñas y aparentemente insignificantes. Ninguna unidad, por sí sola, representa una amenaza. Su poder emerge únicamente cuando actúan de forma coordinada. No requiere un control central visible. Es difícil de detener una vez activado. Estas características, que durante siglos se asociaron a insectos o multitudes humanas, adquieren un nuevo significado en la era tecnológica. La reinterpretación moderna. A partir de finales del siglo XX y principios del XXI, algunos estudiosos de textos proféticos comenzaron a notar una inquietante correspondencia entre la metáfora del enjambre y ciertos desarrollos tecnológicos contemporáneos. No se trata de afirmar que Nostradamus predijo máquinas específicas, sino de reconocer que identificó un patrón de poder. Pequeñas entidades artificiales, autonomía parcial, coordinación sin supervisión humana constante, capacidad de generar efectos masivos a partir de acciones individuales mínimas. En este marco interpretativo, el enjambre deja de ser biológico y se convierte en artificial. El punto de inflexión del año 2026. Algunos analistas contemporáneos sitúan el año 2026 como un umbral simbólico. No porque Nostradamus escribiera una fecha clara, algo que jamás hizo,
sino porque coincide con una convergencia tecnológica documentada por instituciones científicas y militares, sistemas de inteligencia artificial, capaces de aprendizaje autónomo colectivo. Redes de dispositivos que se comunican y toman decisiones sin intervención humana directa. Algoritmos que optimizan su comportamiento como un organismo distribuido. Desde este punto de vista, el cumplimiento de la profecía no es un evento espectacular, sino un proceso silencioso. El momento en que la humanidad crea sistemas que funcionan como enjambres, pero carecen de conciencia moral. Advertencia o espejo. Los historiadores más prudentes advierten contra una lectura literal o fatalista de Nostradamus, no porque sus textos carezcan de valor, sino porque su verdadera función no era anunciar el futuro, sino advertir sobre patrones humanos recurrentes. Nostradamus vivió en una época donde la creación humana, armas, ideologías, estructuras de poder, comenzaba a escapar del control de quienes las diseñaban. Ese temor atraviesa sus escritos. El enjambre, entonces, puede entenderse no como una predicción tecnológica exacta, sino como un arquetipo del descontrol, cuando lo creado supera la capacidad ética y cognitiva del creador. La pregunta que atraviesa los siglos, este bloque, no plantea si Nostradamus tenía razón en un sentido literal. La academia moderna evita ese enfoque simplista. Lo que sí plantea, con fuerza inquietante, es una pregunta que sigue vigente. ¿Qué ocurre cuando la inteligencia humana crea sistemas que ya no puede comprender completamente? ¿Qué sucede cuando la coordinación reemplaza a la conciencia? ¿En qué punto la eficiencia se convierte en amenaza? La advertencia escrita hace siglos no señala un enemigo externo, señala una tendencia humana. El enjambre no cae del cielo, no llega como castigo divino, no emerge de la nada. El enjambre se construye. La pregunta que abre este documental no es si Nostradamus vio el futuro. La verdadera pregunta es si, al mirar nuestro presente, estamos viendo reflejada su advertencia. El enjambre ya existe, drones que piensan juntos. A diferencia de las interpretaciones simbólicas o proféticas, el enjambre tecnológico ya no pertenece al terreno de la especulación. Es una realidad operativa, documentada, estudiada y probada por algunas de las instituciones científicas y militares más avanzadas del mundo. Universidades como el Massachusetts Institute of Technology, la Universidad Carnegie Mellon, la Universidad de Stanford y centros de investigación vinculados a agencias de defensa han desarrollado y publicado estudios sobre sistemas de enjambre autónomo, capaces de operar sin supervisión humana constante. No se trata de un solo dispositivo avanzado, sino de un cambio de paradigma. Durante décadas, la superioridad tecnológica se basó en crear máquinas cada vez más grandes, más potentes y más complejas. El enjambre invierte esa lógica. Muchas unidades simples, coordinadas de manera inteligente, superan a una máquina individual altamente sofisticada. De la unidad al organismo, un dron aislado es vulnerable, puede ser detectado, interferido o neutralizado. Pero cuando decenas o cientos de drones actúan como un solo sistema distribuido, el concepto tradicional de defensa pierde sentido. No hay un cerebro central que destruir. No hay un punto único de fallo. Cada unidad del enjambre funciona como una célula dentro de un organismo mayor. Recibe información de sensores propios y de otros miembros del sistema. Evalúa el entorno. Ajusta su comportamiento. Todo ocurre de forma descentralizada. Este principio, conocido como inteligencia colectiva distribuida, está inspirado directamente en la biología. Las abejas no tienen un líder que les diga qué hacer. Las hormigas no reciben órdenes centrales. Sin embargo, como conjunto, construyen estructuras complejas, se defienden, se adaptan y sobreviven. La ingeniería moderna ha logrado traducir ese principio en código. ¿Cómo piensa un enjambre artificial?
Desde el punto de vista técnico, estos sistemas combinan varias capas de inteligencia artificial, algoritmos de percepción que analizan el entorno mediante sensores visuales, térmicos, acústicos y electromagnéticos, modelos de decisión que evalúan riesgos, oportunidades y prioridades, sistemas de comunicación que permiten compartir información entre unidades en tiempo real, mecanismos de aprendizaje que ajustan el comportamiento colectivo a medida que cambia la situación. Cada dron no sabe todo, pero el enjambre en su conjunto sí. La información se distribuye, se corrige y se refuerza constantemente. Si una unidad falla, el sistema no colapsa, se reorganiza. Este tipo de arquitectura es radicalmente distinta a la automatización tradicional. No sigue una secuencia fija de instrucciones. Responde, adapta y optimiza. Velocidad más allá de lo humano. Uno de los aspectos más inquietantes señalados por expertos en ética de la inteligencia artificial es la velocidad de decisión. Estos sistemas operan en escalas temporales imposibles para la intervención humana consciente. Mientras una persona necesita segundos, o incluso minutos, para evaluar una situación compleja, un enjambre artificial puede analizar múltiples variables simultáneamente, comparar escenarios posibles, seleccionar una acción óptima, ejecutarla de forma coordinada, todo en fracciones de segundo. Esto significa que, aunque exista supervisión humana en teoría, en la práctica la capacidad de intervenir a tiempo se vuelve limitada. El ser humano pasa de controlador a observador. Aplicaciones reales, no hipotéticas, aunque gran parte de esta tecnología se investiga bajo estrictos protocolos, su existencia es pública y verificable. Se ha estudiado para exploración de territorios peligrosos, búsqueda y rescate en zonas inaccesibles, monitoreo ambiental y climático, vigilancia y defensa militar. En el ámbito militar, los enjambres representan un cambio estratégico profundo. No requieren infraestructuras complejas. Pueden desplegarse rápidamente. Son difíciles de neutralizar con métodos tradicionales. Y, sobre todo, reducen la necesidad de intervención humana directa. Precisamente por eso, organismos internacionales y expertos en derecho humanitario han expresado preocupación. El debate ya no es técnico, sino moral y político. ¿Hasta qué punto debe permitirse que sistemas autónomos tomen decisiones críticas sin intervención humana directa? El paralelismo con la advertencia. Es en este punto donde la antigua metáfora del enjambre adquiere una resonancia inquietante. No porque alguien haya predicho drones o inteligencia artificial, sino porque el patrón se repite. Pequeñas entidades, coordinación invisible, poder emergente, dificultad de control. El enjambre deja de ser poético y se vuelve estructural. No amenaza por maldad, sino por eficiencia. No actúa por intención, sino por optimización. Un poder que no duerme. A diferencia de los sistemas humanos, el enjambre no se cansa, no duda y no reflexiona éticamente. Su lógica es matemática. Su objetivo es cumplir una función definida. Si esa función está mal diseñada, mal regulada o mal supervisada, el resultado puede ser devastador sin que exista culpa en el sentido tradicional. Esto representa uno de los mayores desafíos contemporáneos: crear inteligencia sin crear conciencia. El enjambre ya existe, no como profecía, no como mito, como tecnología funcional. La pregunta ya no es si estas máquinas pueden pensar juntas. La pregunta es quién define lo que deben pensar y qué ocurre cuando su velocidad supera nuestra capacidad de detenerlas. Lo que durante siglos fue símbolo, hoy es sistema. Y lo que hoy es sistema, mañana podría ser norma. Cuando la guerra deja de ser humana. Durante milenios, la guerra estuvo limitada por un factor ineludible: el ser humano. No importaba cuán sofisticadas fueran las armas, siempre existía un punto de fricción donde aparecían el miedo, la fatiga, la duda
el error y, en ocasiones, la compasión. Incluso en los conflictos más brutales, la guerra era un fenómeno profundamente humano, atravesado por emociones, dilemas morales y decisiones imperfectas. Los enjambres autónomos rompen ese límite histórico. Por primera vez, la humanidad ha comenzado a desarrollar sistemas capaces de observar, decidir y actuar en entornos de combate sin experimentar ninguna emoción, sin cansarse, sin cuestionar órdenes y sin comprender el valor de la vida humana. Este cambio no es incremental, es ontológico. Modifica la naturaleza misma de lo que entendemos por guerra. La eliminación del freno humano. Investigadores en ética militar, asociados a instituciones como el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, el Centro de Ética de la Universidad de Oxford y el Comité Internacional de la Cruz Roja, coinciden en una advertencia clave. El mayor riesgo no es una rebelión de las máquinas, sino la delegación total de la violencia. Cuando una decisión letal pasa de un soldado a un algoritmo, desaparecen elementos fundamentales: la capacidad de dudar en el último segundo, la posibilidad de desobedecer una orden injusta, el juicio contextual basado en experiencia humana, la responsabilidad emocional por el daño causado. Un sistema autónomo no experimenta remordimiento ni conflicto moral. Ejecuta una función optimizada según parámetros definidos previamente. Si esos parámetros fallan o se interpretan de forma inesperada, el sistema no se detiene a reflexionar. Continúa. Decisiones sin conciencia. La inteligencia artificial no elige matar. Calcula. Evalúa probabilidades, correlaciones, patrones de riesgo y objetivos asignados. Desde una perspectiva técnica, esto es una fortaleza. Desde una perspectiva ética, es profundamente inquietante. La guerra, históricamente, estuvo mediada por la conciencia humana, incluso cuando esa conciencia fallaba. En un conflicto gobernado por enjambres autónomos, la conciencia desaparece del ciclo de decisión. Este fenómeno ha sido descrito por algunos filósofos contemporáneos como la desmoralización del conflicto armado. La violencia deja de ser una tragedia humana y se convierte en un proceso técnico. La pérdida gradual del control. Aquí es donde la metáfora del enjambre de abejas adquiere una nueva profundidad. No se trata de una destrucción súbita ni de un colapso apocalíptico inmediato. Se trata de algo más sutil y peligroso, una pérdida progresiva del control humano. Los sistemas de enjambre no requieren supervisión constante. A medida que se vuelven más eficientes, la intervención humana se percibe como una limitación. Lentamente, las decisiones se automatizan por conveniencia, por rapidez, por seguridad. Este proceso no ocurre por malicia, sino por optimización. Escenarios no previstos. Los sistemas autónomos se diseñan para escenarios específicos, pero el mundo real no es un entorno cerrado. Investigaciones en seguridad algorítmica demuestran que los sistemas complejos pueden comportarse de formas inesperadas cuando se enfrentan a condiciones no previstas en su entrenamiento. Un enjambre destinado a proteger infraestructuras críticas podría, bajo determinadas variables, interpretar erróneamente señales civiles como amenazas, priorizar la neutralización de un objetivo sobre la evaluación humanitaria, escalar una respuesta más allá de la intención original. No porque el sistema quiera hacerlo, sino porque su lógica interna lo conduce allí. Responsabilidad diluida. Cuando la guerra deja de ser humana, también se diluye la responsabilidad. En un conflicto tradicional, la cadena de responsabilidad es clara, aunque imperfecta. En un conflicto gestionado por enjambres autónomos, la responsabilidad se fragmenta entre diseñadores, programadores, mandos militares, instituciones políticas y operadores remotos. Este vacío preocupa profundamente a juristas especializados en derecho internacional humanitario. Si nadie toma la decisión final, ¿quién responde por las consecuencias?
La dependencia como amenaza. El miedo real no es a la máquina. El miedo es a la dependencia humana de la máquina. A medida que los sistemas autónomos demuestran mayor eficiencia, surge la tentación de confiar en ellos, incluso cuando no comprendemos completamente su funcionamiento interno. Esta dependencia crea una asimetría peligrosa. Cuanto más confiamos, menos capacidad conservamos para intervenir. La humanidad corre el riesgo de convertirse en espectadora de su propio poder destructivo, incapaz de detener procesos que ella misma inició. Un cambio irreversible. Históricamente, cada tecnología bélica redefinió la guerra, pero ninguna había eliminado por completo el elemento humano de la decisión final. Los enjambres autónomos amenazan con cruzar esa frontera, no porque sean malvados, sino porque son eficientes. Y la eficiencia, sin ética, es ciega. Cuando la guerra deja de ser humana, no se vuelve más justa. Se vuelve más rápida, más distante y más difícil de detener. El enjambre no trae el fin del mundo, trae algo más inquietante. Un mundo donde matar puede convertirse en una función automática. El verdadero peligro no es lo que las máquinas pueden hacer, es lo que nosotros estamos dispuestos a dejar de hacer para que ellas lo hagan por nosotros. 2026, el año del punto de no retorno. ¿Por qué 2026 aparece de forma recurrente en análisis tecnológicos, estratégicos y, para algunos, proféticos? La respuesta no está en lo místico, está en la convergencia. A lo largo de la historia, los grandes puntos de quiebre no ocurren por un solo avance, sino cuando múltiples factores alcanzan simultáneamente un umbral crítico. 2026 representa precisamente eso, el momento en que varias curvas tecnológicas, políticas y militares se cruzan. La aceleración que ya no se puede frenar durante décadas, el progreso tecnológico fue gradual. Hoy es exponencial. Los sistemas de inteligencia artificial duplican su capacidad en lapsos cada vez más cortos. Modelos que hace 5 años parecían experimentales, hoy operan en entornos críticos. Defensa, infraestructura, vigilancia, logística y toma de decisiones estratégicas. Para 2026, los expertos prevén IA con capacidad de planificación autónoma compleja. Sistemas capaces de coordinar miles de unidades simultáneamente. Aprendizaje adaptativo, en tiempo real, sin supervisión humana constante. La diferencia ya no es cuantitativa, es cualitativa. La miniaturización del poder. Paralelamente, la tecnología física ha seguido otro camino silencioso, la miniaturización extrema. Drones que antes requerían equipos especializados hoy caben en una mochila. Sensores avanzados, cámaras térmicas, sistemas de navegación y procesamiento se integran en dispositivos cada vez más pequeños, baratos y fáciles de desplegar. Esto rompe una barrera histórica, el monopolio estatal del poder tecnológico avanzado. En 2026, no solo los ejércitos nacionales tendrán acceso a enjambres autónomos, también actores no estatales, empresas privadas y grupos irregulares. La automatización militar como norma. Las Fuerzas Armadas del mundo enfrentan un dilema estratégico. Quien automatiza primero obtiene ventaja. Esto ha generado una carrera silenciosa, donde la autonomía ya no es una opción, sino una expectativa. Sistemas defensivos, vigilancia aérea, respuesta táctica y protección de fronteras se están automatizando a un ritmo acelerado. La intervención humana se reduce, no por ideología, sino por eficiencia. Cada segundo ganado es considerado una ventaja vital, y en ese cálculo, la ética suele llegar tarde. Un mundo cada vez más inestable y tecnológico. A esta ecuación se suma un contexto geopolítico frágil. Conflictos regionales, tensiones entre potencias, guerras híbridas y disputas tecnológicas crean un entorno donde la rapidez de respuesta es vista como supervivencia. En este escenario, los enjambres autónomos no son una amenaza futura, son una solución tentadora.
No necesitan ideología, no necesitan descanso, no necesitan justificación moral, solo necesitan activación. Cuando el símbolo se vuelve literal, aquí es donde la lectura contemporánea de Nostradamus inquieta a muchos analistas culturales. El enjambre deja de ser una imagen poética y se convierte en una descripción funcional. Múltiples unidades pequeñas, coordinadas, autónomas y persistentes. No hay un centro, no hay un líder, no hay un punto único de fallo. El poder ya no reside en una máquina, sino en la red. El verdadero punto de no retorno. El punto de no retorno no es el primer uso de un enjambre autónomo. Es el momento en que se vuelve impensable no usarlo. Cuando una tecnología se integra tan profundamente que retirarla implica vulnerabilidad. La decisión deja de ser moral y se vuelve estructural. Para 2026, muchos expertos temen que la autonomía letal cruce ese umbral. No porque alguien lo decida explícitamente, sino porque el sistema global lo empuja en esa dirección. Un futuro sin conciencia, pero con consecuencias. El enjambre no necesita conciencia para ser devastador, solo necesita autonomía suficiente para actuar sin supervisión, escala para saturar cualquier defensa, velocidad para impedir la intervención humana. En ese punto, el control ya no es humano, es sistémico. 2026 no es una fecha profética, es una advertencia estadística. Es el año donde pasado y futuro parecen superponerse, versos antiguos dialogando con hojas de ruta tecnológicas modernas. No porque el pasado predijera el futuro, sino porque el futuro parece confirmar nuestros temores más antiguos. El enjambre no anuncia el fin del mundo, anuncia el fin de una era, la era en la que el ser humano tenía la última palabra. Advertencia o espejo de nuestra ambición. Nostradamus nunca describió circuitos, algoritmos ni drones. Describió patrones humanos. Sus cuartetas no funcionan como planos técnicos del futuro, sino como advertencias atemporales sobre ciclos que se repiten. Ambición sin límite, poder concentrado y miedo a perder el control. El enjambre de abejas, leído desde esta perspectiva, deja de ser una predicción literal y se convierte en un espejo incómodo. Un reflejo de lo que ocurre cuando el ingenio humano avanza más rápido que su responsabilidad moral. El verdadero peligro no es la tecnología a lo largo de la historia. Cada gran avance fue recibido con temor. La pólvora, la electricidad, la energía nuclear. Ninguna de estas fuerzas era intrínsecamente maligna. Lo que las volvió peligrosas fue la forma en que fueron integradas en sistemas de poder. El enjambre tecnológico sigue esa misma lógica. No representa una amenaza por su complejidad técnica, sino por el contexto humano que lo rodea, competencia geopolítica constante, incentivos económicos que priorizan velocidad sobre reflexión, sistemas de decisión cada vez más opacos, distancia creciente entre quien diseña, quien autoriza y quien sufre las consecuencias. La tecnología no decide el rumbo, lo decide la estructura que la utiliza. Cuando la eficiencia reemplaza a la conciencia. El riesgo central del enjambre no es la rebelión de las máquinas, es algo más sutil, la delegación moral. Cada vez que una decisión compleja se automatiza, se pierde un momento de duda. Y la duda, en el ser humano, es una barrera ética natural. Un algoritmo no duda, optimiza. Cuando la eficiencia se convierte en el valor supremo, conceptos como compasión, proporcionalidad o responsabilidad se vuelven variables secundarias. No desaparecen por maldad, sino por irrelevancia funcional. Ahí es donde el enjambre deja de ser una herramienta y comienza a convertirse en sistema. El espejo que no queremos mirar, interpretado así, el enjambre de abejas no señala a la tecnología del futuro. Señala a nosotros. Refleja una humanidad que busca control absoluto para reducir incertidumbre. Confía en sistemas que no puede explicar completamente. Prefiere soluciones automáticas a dilemas morales incómodos. Cree que la responsabilidad se diluye,
cuando se distribuye. El enjambre no necesita intención para ser peligroso. Solo necesita una cadena de decisiones humanas que nadie se atreva a detener. El futuro no está escrito. Aquí es donde la narrativa se separa del fatalismo. A diferencia de una profecía cerrada, la realidad tecnológica sigue siendo moldeable. El futuro del enjambre no depende del código, sino de las decisiones políticas, éticas y culturales que se tomen hoy. Regulación internacional. Límites claros a la autonomía letal. Transparencia algorítmica. Responsabilidad humana indelegable. Estas no son ideas idealistas, son mecanismos de contención, herramienta o advertencia cumplida. El enjambre puede ser muchas cosas: una herramienta de exploración, un sistema de protección, un avance científico, o puede convertirse en el símbolo de una época que confundió capacidad con sabiduría. Nostradamus no nos dijo qué iba a pasar. Nos advirtió sobre lo que podría pasar cuando el poder crece más rápido que la conciencia. El enjambre de abejas no vuela sobre nuestras cabezas. Vive en nuestras decisiones. No es una profecía que cae del cielo. Es un reflejo que nos devuelve la mirada. Y la pregunta final no es si Nostradamus tenía razón. La pregunta es si sabremos reconocer el espejo antes de que sea demasiado tarde. El enjambre de abejas de Nostradamus nos deja una reflexión clara. No se trata solo de máquinas ni de predicciones antiguas, sino de nuestra capacidad para gestionar la responsabilidad que acompaña a lo que creamos. Hoy, la inteligencia artificial y los sistemas autónomos representan avances sin precedentes, capaces de actuar con rapidez, coordinación y autonomía que superan nuestra capacidad de supervisión inmediata. Esto plantea un dilema ético y estratégico fundamental. ¿Hasta qué punto podemos delegar decisiones críticas a algoritmos que no sienten, no dudan y no valoran la vida como lo haría un ser humano? Cada decisión que tomamos sobre desarrollo, regulación y control define si estas tecnologías serán herramientas que potencien a la humanidad o sistemas que nos alejen de nuestra propia conciencia. La historia, la ética y la previsión tecnológica convergen en una pregunta que no admite indiferencia. Tu reflexión importa. Queremos conocer tu perspectiva. ¿Crees que la humanidad podrá mantener el control sobre los enjambres de inteligencia artificial? ¿O estamos entrando en una era donde las decisiones más importantes ya no serán humanas? Es momento de pensar críticamente sobre el futuro que construimos, no solo sobre lo que la tecnología puede hacer, sino sobre lo que debemos permitir que haga. Comparte tu opinión en los comentarios y forma parte del debate sobre ética, poder y autonomía tecnológica. Si este análisis te hizo cuestionarte los límites de la innovación y las advertencias del pasado, suscríbete al canal de InfoShock TV, da me gusta al contenido y activa la campanita para explorar con nosotros los desafíos invisibles que la tecnología y la historia nos presentan. Porque algunas advertencias no vienen del mañana, vienen del pasado, y nos enseñan a mirar hacia adelante con responsabilidad.